Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es siempre un gusto estar delante de ustedes, agradecidos con Dios por un momento más, por su palabra, por esta oportunidad que nos permite de poder estar juntos como hermanos. Sean bienvenidos también las personas que están por las plataformas de Zoom o redes sociales, esperando que sea de agrado este momento, que la palabra de Dios siempre penetre en nuestros corazones, como acostumbra en cada momento hacerlo Dios. Quiero que me acompañen ahí con una oración para poner este momento en manos de nuestro Señor. Señor Dios Padre, te damos las gracias por este día más, por la oportunidad de tu palabra, por la oportunidad de estar entre hermanos, Señor. Que nos permites abrir que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, a tu palabra. Siendo tú el principal maestro en nuestras vidas, Señor, en este momento, quien nos instruye y que nos cale tu palabra en lo más profundo de nuestro ser. Para vivirla en momentos difíciles, vivirla en momentos bonitos y saber que es por ti que servimos, Señor. Es para ti, Señor, porque tú lo permites. Porque tú lo permites. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuando Dios llama, yo estoy seguro, hermanos, que todos, no que la mayoría, todos, tenemos un llamado de parte de Dios. Algunos lo identifican, otros no lo identifican, otros tienen una sospecha, otros le dicen, como sea, pero Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Que sepamos hacerlo es poquito, ¿no? De aplicación, pero que cada uno tenemos un llamado. El servicio en la iglesia, el servicio para el hermano, el servicio en un ministerio otorgado, el servicio en limpieza, de lo más pequeño a lo más grande. Dios no tiene por poco lo que Él da. El llamado es de Dios. Es muy diferente ordenar a alguien a que Dios le esté diciendo, hágalo así, es así. Es llamado de Dios. Sin duda, es directamente la palabra de Dios con usted, al momento de entender de que el llamado está. Y Dios va a utilizar cualquier medio, desde lo más hermoso hasta el momento más dificultoso, una enfermedad, para llevar a cabo su propósito. Dios tiene su forma de hacer las cosas. Muchas veces no son como las que nosotros queremos, pero el llamado está. Hay diferentes ministerios dentro de la iglesia. El llamado está. Y al salir de esa puerta para allá, el llamado persiste. Porque el llamado es servir, obedecer al Señor en todo momento. Es más, así como usted recibió la palabra de Dios en su momento donde aceptó a Cristo, así le llama al Señor a que vaya
le diga a su amigo, compañero, vecino, familiar, hermano, y póngale usted. Ese es el llamado de Dios también. El llamado de Dios permanece 24/7. El llamado de Dios no es limitado, es siempre. Difícil, a veces, complicado también, pero ese es el llamado de Dios, lo tenemos que hacer. No podemos echarnos para atrás porque ya el Señor empezó. Y también entender de que ese mismo llamado que el Señor nos hace es porque Él quiere formarnos en todo lo que Él nos llama. Quiero que me acompañen en la segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Es una palabra que la hemos escuchado muchas veces desde que conocí los caminos del Señor. Siempre me llamó la atención. Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenían de alta estima, porque por medio de él había Jehová salvado a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán, un general del rey de Siria, que lo tenían en alta estima. Un hombre escuchado, porque Jehová estaba con él, le daba la victoria, le dio la victoria, le dio la salvación. Pero había un detalle, y es una palabrita que se atraviesa ahí y que de repente es muy familiar. Pero era leproso. En aquel tiempo la lepra era muy señalada, bien juzgada, así como hoy usamos este cubrebocas que si medio escuchamos a un hermano, pues es muy peligroso. Pero en aquel tiempo se tomaban las cosas, se sacaba a la persona de la ciudad, se consideraba inmundo, era golpeado, apedrado o a veces hasta dado a muerte. Una persona que tenía lepra no era bien vista. Era una persona muy juzgada, pero estaba con el rey. Era escuchado muy bien por el rey, solo que tenía lepra. Y esa palabrita que se atraviesa ahí en el camino, ver, tenía lepra. Es una palabra que todos la usamos todos los días. Cuando el Señor llama, decimos, pero. Nos gusta usar la palabra, el pero. En medio de todo, Naamán pudiese haber cubierto sus llagas, porque la lepra pudre la piel, hay olores y obviamente no es cómodo. No era fácil para un leproso andar de arriba para abajo sin ocultar o ocultando la lepra. No era fácil para ningún ciudadano poder ocultar la lepra. Y sé que para un general muy reconocido en ese momento no era fácil. Jehová dio la victoria, la salvación así. Pero tenía lepra.
Muchas veces, para el llamado de Dios, el llamado de Dios que nos hace, nos detiene el pero. Venimos y cubrimos nuestros cuerpos con bonitos vestidos. Venimos y calzamos bonitos zapatos. Y nos gustan los bonitos peinados. El asunto es que Dios tiene el ojo puesto en cada uno de los hermanos. Dios tiene el ojo puesto en cada uno de sus hijos. Que Dios no va a detener su obra hasta que sea perfeccionada. Si hay un llamado que Dios hace, es la obediencia. Dios se va a encargar de que nosotros la cumplamos. La obediencia a su palabra, la obediencia a sus caminos, a sus estatutos, a lo que nos demanda día a día. Dios se va a encargar de que, aunque nuestros vestidos cubran ciertas imágenes, Dios ya nos tiene tal como somos. Y entender de que los colores van a estar, las manchas van a estar, y Dios siempre es quien nos va a rectificar y nos va a enderezar una vez más. Naamán, general del rey, entendía muy bien lo que pasaba y pudiese haber dado cualquier cosa para ser sano. Dice la palabra de Dios. Y de Siria había salido banda armada y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Y claro, Naamán, ni corto ni perezoso, a buscar al profeta en el camino. El versículo 12 dice, perdón, antes de llegar a eso. Naamán hace carta hacia al rey para poder pedir una cita con el profeta y poder él ser sano. Yo sé qué difícil es tener una enfermedad, una gripita quizás, o un cáncer. Es difícil poder entender ese dolor. Pero algo tengo muy claro, que desde lo mínimo a lo grande, Dios siempre va a cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Siempre Dios va a cumplir su propósito. A veces nos levantamos y pensamos, no sé cuál es el propósito de hoy para mí, pero Dios lo conoce muy bien para usted. Que aunque los vestidos cubran amplia parte del pero que ponemos siempre a Dios, la dirección nos regresa a Cristo. A entender de que no es el pero que nosotros tenemos, es la decisión que Dios ya tomó. No es la distancia lo que me mantenga de Dios, el pero. Es lo que Dios se empecina con nosotros. Porque si empezó la buena obra, la va a finalizar. La va a perfeccionar hasta llevarla a la perfección. Porque Él es Dios. Porque es pleno y va a hacer con nosotros lo que a veces lo que nosotros no queremos.
Yo miro a Naamán sentado delante del rey y cubriendo sus heridas. Yo me identifico muy bien con el perro. Quizás no sea una lepra, pero no tengo tiempo. Quizás no sea lepra, pero estoy cansado. Quizás no sea lepra, pero no es para mí eso. Quizás no tenga lepra, pero ha de haber otra persona. Si Dios le destinó a usted y a mí, es porque Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Y cubrimos nuestro llamado con el terno. Yo, por favor, no me miren así como que lo conozco y que, ay, la hermana, no. Es más, lo digo porque soy el primero que pone peros. Cuando conocí a Cristo, pero eso no es para mí. Cuando conocí a Cristo, pero también decía, no tengo tiempo. Pero cuando conocí a Cristo, esto no, soy miedoso. Su palabra, no. Y estoy muy seguro que tenemos muchos perros ocultos debajo de nuestra piel. Que es Dios quien nos conoce más que cualquier persona. Y no es mi fin poder venir a hablarle de su perro o de mi perro. El fin es decir que Cristo es quien conoce la obra en cada uno de nosotros y que la obra que Él empezó en nosotros la va a finalizar. Pasen años viviendo con ese perro, con la incapacidad de nuestra mente como cristianos viviendo debajo de ese perro. Yo soy el primero que he identificado esta narrativa o historia de Naamán. Siempre la identifiqué de esa manera para mi vida. Pero será para mí eso, Señor, de ir a predicarle a un hermanito. Será para mí, Señor, ir a limpiar una silla. Será para mí servirle al hermano. Y lo comprendemos cuando Dios nos enseña a través de su palabra que Él es quien da los dones y talentos, que Él es a través de su palabra quien nos forja, quien nos cuida, quien nos levanta, quien nos protege en cada momento. Absolutamente nada tengo de mi propia cuenta, se les digo. Si no es porque Dios me lo ha permitido. Y al poder entender eso, yo digo, ¿y por qué decir más pero? No son las condiciones como las que vivimos que Dios va a utilizar. No son las herramientas de este mundo que vamos a utilizar, son las que Dios nos da, para que nosotros podamos utilizarlas y poder entender que nuestro llamado a servirle en cada momento es muy importante, que
nuestro llamado es importante, ya no solamente quizás para nosotros, sino que para el familiar, para el amigo que necesita aliento, porque Dios pone nuevos recursos en sus vidas para llevar un mensaje de salvación. El mensaje de salvación que usted y yo necesitamos en algún momento y que hoy lo tenemos. El mensaje de salvación que en un momento nosotros pudimos o sufrimos por tenerlo y que inconscientemente no entendíamos porque no teníamos el conocimiento de Dios y que alguien se lo dio. Y de repente, y ahora que somos portadores de la palabra de Dios y llamados a poder llevar ese mensaje, quitemos el pelo. Porque hay alguien siempre en la vida que va a necesitar la palabra que usted tiene. Hay alguien que va a necesitar, que necesita de esa palabra que Dios ya puso en su vida. Alguien ya la necesita. Su hijo, su hermano. ¿Y para qué nos vamos tan lejos? Uno mismo también. En los trabajos, en los colegios, en las universidades, poder entender de que somos llamados. No imaginemos masivas o cantidades de personas predicando. Yo siento a veces que es tan productivo y hablarle a uno como a mí. Nunca he estado delante de miles, pero sí he sentido la satisfacción de uno, de dos. Y cerrar los ojos allá que en lo íntimo y darle gracias a Dios, ese momento se siente gratificante, porque no es uno y saber que es Dios quien ha llamado a poder hacer ese empujoncito y el cambio en una persona. Porque su palabra es llevada una vez más por su llamado, por nuestro llamado. A veces creemos que el llamado de Dios es algo que hay que llevarlo a las naciones, que el llamado de Dios es algo que para impactar a multitudes, que quita, no sé. Pero es más impactante lo que su hijo ve, su hermano, su familiar, su compañero ve de usted. Y que le digan simplemente, ¿verdad que usted es cristiano? Sí. Simplemente por el llamado de Dios ha cambiado en la vida de cada uno. Dice, una vez Naamán, la palabra dice que una vez que Naamán va a visitar al profeta, lo manda al Jordán a sumergirse 7 veces. Y dice Naamán, en el versículo 12, Habana y Farta, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y nos volvemos a caer al mismo punto. En medio de la obediencia, podríamos renegar, molestarnos a la misma palabra de Dios, a lo que nos dice nuestro hermano, a lo que no es instruido. Y cuando podemos ver que es ahí donde está el momento donde Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Tanto los logros que podamos tener va a ser el medio adecuado de Dios para nuestras vidas.
A veces juzgamos de una manera incorrecta las cosas que Dios nos dice en nuestro propio interior. A veces creemos que el llamado es grande o es pequeño, porque nos basamos a lo que tenemos. Y el llamado simplemente es el llamado de Dios. El llamado no va a ser grande o pequeño, el llamado es llamado de Dios y va a ser lo que Dios, como Dios lo defina, porque no es lo que nosotros tenemos, es lo que Él nos está dando. Y a veces definimos que es, qué gran llamado de Dios. Y no es grande ni pequeño, y es que nosotros lo estamos definiendo. Es lo que Dios nos está permitiendo vivir para que nosotros podamos entender que su llamado es importante en medio de cualquier dificultad, de lo grande o de lo pequeño que nos dé. Su llamado siempre va a permanecer en nuestras vidas para que podamos servirlo. No para jactarnos, no para tenerlo de alta estima a Él, no. Es para poderle servir. Y en el camino vamos a encontrar momentos difíciles donde vamos a hacer o decir, también hay aguas, las aguas de Habana y Arfat son las mismas. Decir, ¿acaso no es lo mismo? ¿Por qué yo? ¿Para qué a mí? ¿Por qué esta vez? Simplemente toca obedecer. Se sumerge Naamán 7 veces y su piel se convierte como la de un bebé. Yo digo, es impresionante ver eso como película en la mente de uno, esos momentos donde Dios hace esas cosas tan visibles, tangibles y maravillosas, no puedo negarlo. Ver ese acto y su piel como la de un bebé. Estoy seguro que si se hubiera sumergido en Farfar, no hubiera pasado lo mismo. Si se hubiera guiado por sus caprichos, por su enojo, no hubiera pasado lo mismo. Me suena que eso ha pasado con usted y conmigo. Hemos tropezado muchas veces en la misma piedra, nos hemos caído, nos hemos empolvado, nos hemos levantado, limpiado y vuelto a caer. Eso, al menos a mí sí me ha pasado. Y poder entender hasta que nos damos buenos golpes. El llamado de Dios siempre estará ahí. Permanecerá porque nadie va a torcer los brazos del Señor para que nosotros podamos cambiar de opinión. Porque no voy a llegar yo a decirle al Señor, no, hazlo así mejor. Es el Señor que nos va a decir, tu llamado es este y va a ser así. Aunque cubra con mis pieles, con mis ropas, lo que quiera cubrir como Naamán pudo haber cubierto, Dios siempre la va a descubrir para que nosotros podamos entender o retomar la senda, el camino de su llamado. Repito, el llamado de Dios va a permanecer y lo tenemos todos. Todos. Y Él es quien se encarga a que lo podamos vivir, encontrar y ejercer. Si he caído, me he levantado, me he empolvado, me he golpeado, tomemos de nuevo la senda que el Señor nos prepara para que podamos entender que su llamado es el que permanece
y que el llamado es el que nos permite ir para servirle a Él. No es un llamado para que digan, el hermano lo está haciendo bonito. La hermana lo hace muy bien. Es un llamado que el Señor forja en nuestras vidas y a veces ya viene con un valor anexado. Cada quien ha conocido las recompensas y ha conocido lo difícil que es llegar. Pero que entendamos de que por mucha ropa que tengamos, o que queramos cubrir el velo, Dios es quien pone la fortaleza cuando creemos que no la tenemos. No lo puedo hacer. Pero no es para mí. Pero Dios pone las palabras, ¿no? Recuerdo una vez que íbamos a predicar por primera vez, bueno, en mi caso, a un lugar. Tenía unos miedos terribles. Yo había preparado un devocional y recuerdo que yo le decía a Dios, eso no es para mí. Ah. De repente llegó la persona a tocar a la puerta de la casa y me dijo, vamos. Cuando llegamos al punto, me salió al encuentro un enfermo. Quedé extasiado y me dijo, lo estaba esperando. En ese momento yo dije, porque todo el camino iba diciendo, pero Dios, pero esto no es para mí, para esto. Y hasta me enojé un poquito, que hasta me quería regresar. Y ese día esa persona aceptó a Cristo. A todo eso ni sé cómo, se lo soy franco. Pero aceptó a Cristo. 2 días después murió. En mi corazón había un gozo terrible. Porque esa persona va al gozo, a la presencia del Señor. Yo puedo identificar que no es porque lo hice, sino porque Dios llama a las personas a hacer algo para alguien que se necesita llevar salvación. Solo somos un instrumento que servimos para Él. Somos un instrumento como ese desarmador que utilizamos y que nos da una frescura cuando tocamos el tornillo, pero que pasa guardado el resto de sus vidas. Sirvió en lo más importante. Es el instrumento que es usted y que soy yo. El instrumento que Dios está formando en cada momento. El instrumento que forma en cada instante. Y poder llegar a entender que no es nuestro pero, o lo que cubrimos, o lo que nos da miedo, o que nos da pánico. Son las fuerzas del Señor. Es su palabra. Es lo que Él nos permite. Porque si yo quisiera hacer lo que yo quiero, no me sirve de nada. Pero si Dios nos dejamos usar como Dios nos lo permita, ¿cuánto más podría hacer Dios en nuestras vidas? En las vidas de los demás. ¿A cuántos les llegaría el mensaje de salvación? El gozo que existiría en el Señor por las cosas que se logran más fácil. O los momentos que nosotros evitaríamos, los tropiezos, las caídas, y evitar decir tantos peros.
Repito, hermanos, no es mi fin señalarlo. No es mi fin usar esto como levantar mi dedo hacia usted. Estoy diciendo para mí. Mi fin es decirle que Cristo, que en su palabra nos llama a ser servidores, que en cada instante somos receptores de Dios para llevar la palabra de Él mismo a los que nos rodean. No es para obtener un beneficio de su palabra. No es para venir y decirle a Dios, bendíceme ahora, no. No es para decirle a Dios, lo hice ahora. Es porque Dios, a través de su llamado, quiere llevar su palabra. Así como ayer o en tiempos pasados usted tuvo sed de la palabra de Dios, así hay muchos allá afuera que la tienen. Y no podemos estar sentados pensando en nuestros planes solamente, sino pensar que Dios quiere hacer maravillas a través de nosotros, llevando un mensaje de salvación por el llamado que Él nos hace. Todo lo que hacemos no es por nuestras propias fuerzas, es porque Él alimenta el llamado que ha puesto en nuestras vidas. Él nos pone y nosotros en marcha. Es decir, después de tanta caída, comprender que el pero va menguando y va creciendo Él en nuestras vidas. Que ya no tengo tiempo. Va acercándose su palabra a nuestras vidas y decir, este tiempo es tuyo. Que si tengo miedo, tú me das la fortaleza. Que si me cuesta, Él me da mis herramientas. Porque Él es el creador de todo. Quiero hablarles también de otra llaga. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted y yo podemos reconocer que conocemos de Cristo porque Él nos encontró. Nos dio la salvación, nos da la oportunidad de vivir y entender de que hay una eternidad y que la viviremos con Él. Y el llamado de Dios es parte de que hagamos entender a muchas personas de que Él falleció por nosotros y que por su llaga fuimos curados, por su llaga fuimos curados. La llaga de Naamán fue oculta, la de Cristo fue expuesta para usted, fue expuesta para mí. La llaga de Naamán fue oculta, por mucho que la ocultara, y aún así lo utilizó Dios. La llaga de Dios, de Cristo, fue expuesta, la logramos obtener, vivir, comprender y entrar en salvación porque entendemos que por Él somos salvos. ¿Qué nos evita a nosotros poder llevar este mensaje de Cristo también a los demás? Si el llamado de Dios lo tenemos y pertenece,
Y nadie lo va a limitar a nuestras vidas. La misma llaga que nos salvó, o la misma persona, está vigente hasta el día de hoy. Y es quien nos da la voluntad, y es quien nos da o nos permite poder servir, llevar ese mensaje de salvación. Yo lo tuve, gracias a Dios, lo logré. Ahora toca, en esta carrera, poder llevar el mensaje de salvación a las demás personas. Pero no quedarnos con el pero, sino anclarnos en Cristo. No quedarnos en el pero diciendo no lo puedo hacer, sino decir, me voy a anclar a la palabra de Dios y ser instruido y llevado por ella para entender el propósito que Dios tiene para mi vida. El propósito de su palabra para mi vida, porque planes pueden existir, ideas, proyectos pueden existir y no son malos. Hay que planear. El asunto es que hay que anclarnos en Cristo. No perder el norte y decir, es el porqué, porque es el pero que nos evita el plan de Dios para nuestra vida. Todos tenemos un llamado. Anclémonos en el Señor para poder entender de que ese llamado lo podamos llevar a su cabalidad, no a mi cabalidad. Que caemos, tropezamos, nos empolvamos, caemos de nuevo, nos limpiamos, pero de alguna manera entender de que su llamado está y que lo tenemos que utilizar de la mejor manera. Ya no son nuestros vestidos, es su gracia. Ya no son los métodos de cómo ocultarnos de Dios, es su llamado, es su amor que nos da para poder nosotros llevar el plan de Dios a nuestras vidas principalmente y después a los demás. Que si en algún momento fue oculta la llaga por sus ropas en Cristo, nosotros venimos y entendemos que fue expuesto, exponiéndose como una sola llaga. Y fue tan visible ese impacto que usted y yo decidimos por Cristo, por lo mismo entendemos que por su llaga nosotros estamos aquí. Que por Él somos salvos, que por Él estamos en pie. Ahora nos toca a nosotros poder llevar ese mensaje a través del llamado que Dios ejerce todos los días en cada mañana, tarde y noche, recordándonos en su palabra que estamos hechos para Él y por Él y para Él, para poder llevar para poder ejercer el llamado que nos permite. Dios va a utilizar todos los medios y nos dará nuevas herramientas para no utilizar las mismas con las que hemos tropezado en el mundo. Si Dios le ha traído hasta aquí, hasta hoy, no ha sido en balde. Es para ir un poquito más allá, todos los días. Soy un cipote de 20 años para comprender muchas cosas que Dios quiere hacer. Y me miro un hombre de 100
para vivir y entender todo lo que Él quiere hacer. Tenemos mucho que aprender de nuestro Señor. El llamado no es ni grande ni pequeño, como les decía, porque lo limitamos según a lo que tenemos. El llamado es de Dios, simplemente es llamado. Y su palabra es nuestra primera energía. Su palabra es nuestro andar. Su palabra es el que nos quita el límite. Su palabra es quien nos quita el miedo. No es que yo levante mi dedo, hermano. Entre ustedes hay, admiro muchos hermanos, muchos, por su servicio, porque saben que Dios les usa. Y es impresionante saber que Dios dice que tenemos llamado y que lo tenemos que ejercer. Y que somos ese instrumento, como les dije, ese instrumento que causa mucha felicidad un ratito, que ayuda bastante. Y puede estar guardado un montón de tiempo, pero que da gran gozo cuando se utiliza. Hermanos, que el llamado de Dios persista todos los días en nuestras vidas y que nosotros podamos entender con gran gozo y no con enojo ni con reclamo, que está para formarnos, que está para llevar la salvación de Él a otras personas. Así como llegó la palabra un día a mi vida, a su vida, estamos hechos para llevar la palabra de salvación a otros, porque estamos llamados para ello. Dios va a utilizar todos los medios para que nosotros podamos llevar ese llamado que tenemos. Lo va a utilizar siempre. Si lo limitamos, nosotros somos quienes nos tardaremos en entenderlo. Pero Dios lo tiene muy claro, más que cualquier persona. Que el llamado de Dios permanezca y que estemos anclados siempre ante cualquier decisión en Cristo. Anclados ante cualquier decepción en Cristo. Anclados ante cualquier problema en Cristo. Mi fortaleza no viene, su fortaleza no viene de lo que nos rodea, sino de Cristo. Es Cristo quien nos fortalece. Es a Él a quien le entregamos todo. El problema, la tristeza, la alegría, el gozo. Es quien alivia nuestra alma. Y en medio de todo, entender que para eso somos llamados, para anclarnos y llevar su palabra a las demás personas. El servicio a Cristo, la obediencia a Cristo. En cada momento formarlo día a día. Difícil, puede ser difícil, pero anclarnos a Cristo siempre hay que hacer. Hermanos, el problema o la circunstancia que podamos tener para querernos sumergir a cualquier pozo y no al que nos dicen, nos puede causar disgusto, molestia, enojo, reclamos, murmuraciones en nuestro propio ser.
pero a la larga comprender que si nos anclamos a Cristo, tarde o temprano, comprenderemos que Él perfeccionará su obra en nosotros, en cualquier momento. Él insistirá, aunque queramos fallecer, anclarnos en Él. Señor, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tu palabra. Que tú tienes el control de lo que nosotros somos, queremos, y que tú nos permites servirte, Señor. Permítenos, Señor, poder ser más sensible a ti, Señor. Más sensible a lo que tú deseas. Que el servicio que damos, Señor, sea conforme a tu voluntad y que sea a ti la gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que de cualquier manera el pero que tengamos, tú lo sepas utilizar de la mejor manera en nuestras vidas. Gracias por cada hermano y hermana que están en este lugar. Te agradezco por la oportunidad de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.